buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar a que se vayan moviendo a los distintos escenarios y vamos a dar comienzo a la charla. Primero que nada, gracias por sumarse, gracias por estar compartiendo este espacio y muchísimas gracias al equipo de Naranja X por esta gran organización, esta invitación y por siempre poner estas perspectivas sobre la tecnología a disposición de los escenarios para que todos podamos aprender y nutrirnos en nuestro día a día. Así que muchas gracias. Para nosotros es un honor estar en este espacio y poder compartirles un poquito de lo que venimos viendo como esta evolución, ¿no? Uno piensa, ¿cuándo surgió la inteligencia artificial generativa? Y hablamos hace muy, muy poquito tiempo. Y ahora estamos diciendo que estamos en la segunda ola de esta nueva tecnología ya introducida, adoptada y usada por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando pensábamos con Juanma, ¿qué podemos traer de aprendizaje? ¿Qué podemos traer de perspectiva en este sentido? Dijimos, ¿por qué no contarles qué es lo que vemos que está cambiando en el día a día de las organizaciones? Definitivamente hablar de cambio es la constante y cómo la tecnología nos permite de alguna manera direccionar las acciones para acompañar ese cambio y para poder responder tiene mucho que ver con lo que la inteligencia artificial generativa viene a hacer y viene a acompañarnos. Entonces, en este ratito lo que queremos compartirles es un poco de cómo vimos esa evolución, en dónde se está centrando esa evolución, qué significa hablar del mundo de agentes. Cuando todo esto empezó, tal vez hablábamos del concepto de chatbot, que probablemente hoy ya quede un poquito viejo a la hora de pensar en esa referencia, pero hoy ya estamos hablando de algo mucho, mucho más grande y cómo también las soluciones basadas en nube tienen que acompañar esta evolución y tienen que empezar a poner plataforma a disposición de quienes vayan a construir y vayan a utilizar y o desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces, para arrancar, y si estoy apuntando bien, no, claro, si está apagado no voy a poder, vamos de vuelta. No. Ahí está, ahí va. Bien, entonces para arrancar decíamos, bueno, ¿qué estudio, qué referencia, qué cita podríamos llegar a compartirles que trate de reflejar qué significa hablar de la segunda ola de inteligencia artificial generativa? Y encontramos con Juanma un estudio, ¿sí? Que es bastante completo, es un estudio que realizó Accenture como parte de la visión 2025 sobre la tecnología y hablaba justamente de cómo cada vez más el rol de la inteligencia artificial y en particular de la generativa puede tener la capacidad de conectar los datos dentro de la organización, aprender a partir de ellos y poder empezar a visionar agentes cada vez más autónomos. Que autónomo no significa reemplazo, autónomo significa cómo permiten mapear diferente los procesos y ayudarme en la ejecución de esos procesos. Lo siguiente que decíamos es, bueno, pero ¿cómo podemos poner en perspectiva de números qué es lo que está pasando, ¿no? Y básicamente trajimos dos estudios. Uno que viene justamente interno, realizado por Microsoft, en el cual la mayoría de las empresas hoy tiene algún punto dentro de su tecnología que ya está cubierto con plataformas, modelos basados en inteligencia artificial generativa. Pero lo que en realidad se ve es que el 50% de las empresas que hoy ya está recorriendo ese camino se va a mover hacia una cultura mucho más orientada a agentes. Y ahí es donde empieza a entrar el concepto real de la segunda ola. El uso de inteligencia artificial generativa apoyado en el lenguaje natural, apoyado en las interacciones, empieza a cambiar cada punto de contacto que tenemos con usuarios internos y externos y de alguna manera empiezo a tener la posibilidad de salirme de un modelo más basado en reglas de negocio a un modelo en procesos. Entonces, esto me va a habilitar a que el día de mañana empiece a construir mis puntos de interacción dentro de lo que se va a conocer como la inteligencia artificial generativa basada 100% en agentes. Hoy, para 2027, lo que dice este estudio es que el 50% de las organizaciones que ya empezaron van a estar recorriendo ese camino. Lo segundo, que esto nos parecía muy, muy relevante, tiene que ver con la preparación, ¿no? Entonces acá traíamos también referencias de otro estudio que realizó Accenture, donde todavía sigue siendo un desafío el hecho de tener una base de datos, y no digo base como base de datos, sino una plataforma de datos que se pueda adaptar y permitir acompañar
toda esta evolución que es necesaria a la hora de hablar de agentes. Entonces, todavía pensar en un data state como concepto sigue siendo cada vez más relevante a la hora de querer ahondar en el mundo de los agentes conversacionales, la segunda ola de GenAI y, por supuesto, el mundo de los agentes. Es increíble cómo va pasando el tiempo y si nosotros hablábamos tal vez hace 2 años o 3 años, hablábamos recién del concepto de transformación digital, ¿no? El cambio estaba pasando, la versatilidad, el dinamismo que necesitábamos para poder abordarlo era cierto y decíamos, bueno, ¿cuáles son los pilares que va a potenciar la transformación digital? Al año siguiente decíamos, ya no se habla de transformación, ahora se habla de aceleración, de cómo ponemos los datos y la inteligencia artificial en el centro. Y ahora estamos hablando, digo, de esta segunda ola que parece casi ficción en tan poquito tiempo, y lo que decimos es que cambia cada punto de contacto. Entonces ahora, en lugar de que nos pensáramos diferentes, cómo íbamos a conectar con los usuarios finales, qué herramientas íbamos a incluir dentro de la organización, cómo podía optimizar procesos, que era un desafío hasta no hace mucho y hasta en algunos casos todavía lo sigue siendo, y cómo podíamos llegar a transformar productos, eso evolucionó tan rápido que hoy ya hablamos de cómo enriquecer la experiencia, de cómo personalizarla aún más para poder hacer un diferencial a nivel de marca, un diferencial a nivel de organización y un diferencial, ¿por qué no?, a nivel de organismo público. Y todo esto en el marco de que voy a darle una mejor experiencia a los usuarios finales, cambio la forma del recorrido que tienen los usuarios dentro de la organización y esto me va a permitir reinventar, pensar, imaginar diferente lo que puedo ser capaz de hacer como marca. El cómo no cambió, y esto es lo interesante. Sigue pasando el tiempo, seguimos pensando en transformación, en aceleración, en olas, pero ¿qué es lo que necesitamos para que la inteligencia artificial generativa nos traiga el impacto que queremos? Definitivamente modelos. Pero no solo modelos, los modelos tienen que estar acompañados con datos. ¿Cuántos? Muchísimos. Digo, ya no le ponemos ni términos de gigatera, no existe ya eso. Es los datos que yo necesito para lo que quiero lograr, limpios, de calidad, ordenados y presentados en la plataforma que necesito. Con lo cual, lo siguiente es pensar, si yo quiero seguir recorriendo este mundo de la inteligencia artificial generativa, tengo mis datos, tengo mucha cantidad de datos, tengo calidad de datos, bueno, ¿esto me va a traer un retorno? ¿Esto me va a traer una solución, una respuesta más allá de enriquecer una experiencia, más allá de pensar diferente los próximos productos o los procesos? Lo que hoy estamos viendo bajo el último informe del IDC es que el retorno de inversión que tiene la implementación de inteligencia artificial generativa es que por cada $1, y esta métrica es a nivel mundial, va a repagar en $3.7. Ustedes van a decir, Yami, esto es a nivel mundial. ¿Cuánto representa, por ejemplo, para la región o cuánto representa para la Argentina? Bueno, trajimos ese dato también con Juanma. Si pensamos solo en Argentina, hoy este análisis está dando 2.8. Quiere decir que por cada $1 que hoy se invierte en inteligencia artificial, el retorno de la inversión que este trae es de 2.8 y por supuesto está todo el panorama, las tecnologías y las plataformas pensadas para poder llegar a esa tendencia que es más bien mundial. Pero no quería perder perspectiva. Hablamos de olas, hablamos de GenAI, todo el mundo lo usa, todo el mundo lo conoce, pero no es lo único que existe en el campo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Un poquito de historia, nosotros venimos recorriendo inteligencia artificial con distintas perspectivas, con distintos usos, y hoy la inteligencia artificial generativa es parte de ese stack. ¿Esto qué quiere decir? No va a reemplazar todo lo que nosotros tenemos de la perspectiva de analítica avanzada, de modelos de aprendizaje automático, sino que va a venir a acompañar todo esto haciendo mucho foco en lo que es la parte del lenguaje natural. Y algo interesante que vemos en el día a día es que ya hasta incluso decir inteligencia artificial generativa suena largo, ¿no? Hoy hablamos directamente de los modelos fundacionales. Cuando vamos y nos centramos en esa partecita que está pintada en el slide, justamente lo que estamos haciendo foco es en los modelos. ¿Cuántos? Cada vez hay más, ¿sí? Cada vez hay distintas formas de medirlos, de performar diferente, que de hecho les vamos a compartir en breve con Juanma qué es lo que estamos viendo en esa perspectiva. Pero el punto es, esto tiene que ser parte habilitadora para que todo el resto que vengo recorriendo, que vengo utilizando, pueda alcanzar el potencial que estamos soñando e imaginando. Y bueno, acá les trajimos un poquito del lineamiento, porque decimos, bueno, perfecto, me queda claro que inteligencia artificial generativa es una partecita que puede tener un impacto directo en los procesos y en lo que nosotros querramos construir. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo arranco? O sea, si yo parto del titular de quiero tener una solución basada en inteligencia artificial generativa, ¿qué opciones tengo?
¿no? Y ahí se dividen dos grandes mundos. El primero que tiene que ver con quiero una solución más out of the box, con datos que ya tengo dentro de la organización, tal vez pensado para los miembros de la organización, y de alguna manera quiero habilitar esa inteligencia artificial generativa para enriquecer su experiencia en el día a día, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer muchas herramientas que tienen más que ver con cómo conectar las plataformas que tengo y poder hacer uso. En el caso de Microsoft, por ejemplo, tenemos hoy lo que es el mundo de Copilot Chat, de Copilot vía GitHub, tenemos el mundo propio de M365 con Copilot, pero en el fondo, ¿qué tienen en común? Más allá de que hablemos de tecnologías puntuales, que no es el foco de la conversación. Lo que tienen en común es que el usuario puede interactuar contra los datos que ya forman parte de la organización. En la segunda parte es, tal vez yo no quiero armar algo out of the box, yo quiero ser dueño de la solución basada en inteligencia artificial generativa. Quiero de alguna manera poder construir, elegir mis modelos, ponerlos a un público determinado y poder hacer mediciones y evaluaciones de cómo todo esto viene funcionando. Y ahí se dividen dos grandes mundos también. El primero que tiene que ver más con el mundo de low code, ¿sí? En el cual puedo empezar a armar esos agentes que acompañen esta dinámica con muy poquito código, casi nada de código, o no, quiero tener la posibilidad de tener una plataforma, que en el caso de Microsoft es justamente AI Foundry, de tener modelos, seleccionarlos, medir su performance, orquestar y definir cuáles son los escenarios que voy a construir. Entonces, dentro de ese pequeño mundo de inteligencia artificial generativa, se empiezan a abrir un sinfín de caminos que, por supuesto, la idea es poder recorrerlos y entenderlos cada vez más. Y acá es donde, para mí, la segunda ola se ve realmente atravesada. Si nosotros partíamos de ese concepto de chatbot, lo que veíamos era, básicamente, un agente conversacional basado en reglas de negocio. Yo le definía qué era lo que quería contestar, podía hasta incluso jugar con la intención del lenguaje y podía dar una respuesta en un contexto determinado. Eso fue evolucionando. Pasamos de hablar de reglas a poder enriquecer con conocimiento, a poder empezar a definir qué tareas pueden llegar a ser y por qué no esperar que la gente ejecute y nosotros controlar, hasta que llegamos al punto donde hoy por hoy lo que hacemos es mapear procesos. Si uno tuviera que decir en un tweet, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió de la primera ola a la segunda ola? Definitivamente dejamos de hablar de reglas de negocio para empezar a pedirle a la tecnología que acompañe y nos ayude a mapear procesos, ¿sí? En el cómo parece infinito y a veces digo, sí, estoy mostrando el slide correcto. Cuando veo esto digo, tiene un grado de complejidad que parece alto, pero fue tan natural recorrerlo que nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? En la primera columna van a ver como los primeros pasitos que se fueron dando a la hora de tener agentes, ¿no? Tengo una entrada, definitivamente espero que resuelva una regla de negocio la gente, tengo una salida. Cuando no fue suficiente, empezamos a decir, bueno, puedo tener múltiples entradas, puedo tener múltiples salidas, necesito un poco más de definir para dónde van a ir las reglas, o dónde pongo los documentos, o dónde le agrego conocimiento, y seguimos evolucionando. Vimos que 2 entradas para 2 salidas con agentes tal vez no era lo ideal. Empezamos a poner a un agente a hacer una partecita y a otro a hacer otra, y nos dimos cuenta que esto seguía siendo insuficiente para lo que queríamos lograr. Y ahí empezamos a evolucionar lo que es la segunda columna de una manera muy acelerada, donde en realidad no dividíamos, decíamos, bueno, ¿por qué no hacer secuencial? Que tenga un agente que, por ejemplo, haga el trigger y después pasar al otro que pueda resolver alguna tarea específica. Y empezamos a complejizar más y más y más, pero llegamos a un estadio donde suena mucho más natural, ¿no? Ya agentes conectados para poder resolver ciertas tareas basado en la entrada que tengo con la salida que deseo tener. Y hoy estamos en el mundo más del final, ¿no? Donde ya definimos jerarquía a la hora de tener agentes. Tengo mi superagente, bueno, suena hasta gracioso el nombre, ¿no? Pero tengo como el agente principal que me va a permitir orquestar y empezar a bajar en niveles de profundidad hasta llegar al concepto más atómico posible, que es la resolución de una tarea. De esa manera es como hoy estamos recorriendo la ola y como hoy decimos que tenemos el concepto de multiagentes implementados en nuestro día a día. Juanma, ¿no cambian los tipos de agentes que tenemos? ¿Nos contás un poco más sobre las opciones que hay disponibles? Sí, claro. Bueno, y como bien veníamos conversando, nosotros sabemos que los agentes utilizan la inteligencia artificial para ejecutar y automatizar procesos en nombre o en conjunto con empresas y organizaciones. Entonces nosotros, dentro de lo que es el espectro de agentes, podemos ver
cómo se fue evolucionando desde un agente con un componente un poco más sencillo hacia uno que tiene un nivel de complejidad más alto. En una primera instancia teníamos un agente que simplemente respondía ante las consultas de un usuario, en donde nosotros simplemente consultábamos a la gente y el agente respondía, sacaba información de una base de datos, respondía, hacía resúmenes. Luego pasamos a tener agentes que ya se encargaban de realizar cierto tipo de tareas que nosotros identificábamos como necesarias para nuestra organización. Y en un último estadio, que esto es lo que se viene gestando en esta segunda ola, es aquel agente que se encarga de ejecutar un proceso ya de punta a punta, en donde el agente opera de forma autónoma y el agente no solo que opera, sino que también aprende y escala a medida que va ejecutando ese proceso. Entonces, si vemos en el siguiente slide, podemos entender cómo dentro de una empresa u organización podemos ver las distintas fases que existen dentro de lo que es la utilización de los agentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como bien hablábamos al principio, entendemos que todo lo referido a inteligencia artificial es un tópico de agenda dentro de las organizaciones y tenemos el dato que el 80% de los directorios lo están considerando para tener en sus próximas conversaciones o sus próximas implementaciones, pero actualmente solo el 21% lo tiene efectivamente en utilización y el 15% incluso lo tiene en un estadio de prueba. Entonces, ¿cuáles son las fases que podemos identificar dentro de la implementación de estos agentes en las organizaciones? Un ejemplo claro es como, en mi caso, yo uso el copiloto todos los días para hacer consultas. Consultar sobre la web, consultar sobre bases de datos, extraer datos que necesito de manera inmediata. Es una suerte de asistente virtual personal que me ayuda a mí a realizar mis tareas de una manera más eficiente y más rápida. Una segunda fase es cuando ya tenemos un grupo de agentes que nos funciona como si fuese un equipo virtual, en donde este grupo de agentes se encargan de ejecutar ciertas tareas que nosotros predefinimos para obtener resultados. De esta manera, nosotros nos ahorramos mucho tiempo y ciertos procesos que quizás son un poco monótonos y nos quita el tiempo, que en definitiva es lo más valioso que tenemos, para realizar otro tipo de tareas. Y en una última instancia, tenemos lo que es la dirección humana en los agentes. Bajo esta dirección, un grupo de agentes son coordinados para ejecutar cierto tipo de tareas en donde el humano lo único que tiene que hacer, el usuario, nada más es verificar que el proceso que se ejecuta de punta a punta se realice de manera correcta. Simplemente se estima y se ve cómo resulta, pero sin tener mayor intervención del usuario. Pero de vuelta, como hablábamos al principio, siempre la intervención del usuario es importante, no es que el agente reemplaza al 100% al usuario. Si seguimos con el siguiente slide, entendemos cómo Microsoft acompaña dentro de lo que es la implementación de la inteligencia artificial y el uso de agentes para cada uno de estos usuarios. En una primera instancia tenemos el copiloto, que es lo que está bajo M365 Copilot, que es este copiloto que, mediante lenguaje natural, nosotros le podemos ir haciendo consultas si no funciona, como este asistente virtual que les mencionaba anteriormente. Luego está Copilot Studio, que Copilot Studio ya es la plataforma por la cual nosotros podemos diseñar a todos aquellos agentes que necesitamos y los personalizamos según lo que nosotros necesitamos. Y por último tenemos AI Foundry, que es la herramienta que se utiliza para el desarrollo en donde se termina de delinear para qué o cómo vamos a utilizar los distintos agentes. En un siguiente slide podemos ver también en una forma resumida cómo toda la suite de Microsoft los acompaña, y acá tengo 4 áreas que quiero que se lleven. Como les mencionaba anteriormente, Copilot como el asistente virtual que nos acompaña en el día a día, en donde nosotros nos comunicamos con el copiloto vía lenguaje natural y en donde la generación de estos agentes que se hace vía Copilot Studio no es necesario saber programar o saber de código para poder realizarlo, ya que es simplemente una plataforma que se utiliza vía low code, no code. Y eso es lo interesante. Después tenemos Azure AI Foundry, que combina distintas herramientas, modelos, como pueden ser los de OpenAI, entre otros, e infraestructura para facilitar el ciclo de vida de la inteligencia artificial, que esto va desde la experimentación hasta la producción en sí misma. Luego tenemos Microsoft Fabric. Microsoft Fabric recopila los datos y en definitiva es la plataforma en la cual nosotros podemos visualizar estos datos que provienen de distintos data sources. Nosotros podemos tener todos los datos en Azure, pero también mismo podemos
ver los datos que provienen de otros cloud providers. Y por último, este círculo que engloba estas 3 áreas que les mencionaba recientemente, que es toda la suite de seguridad, porque en definitiva cuando estamos hablando de datos y de información privilegiada es importante contar con seguridad y con todo lo necesario para que los datos se encuentren protegidos. Entonces tenemos Intune, Defender, Entra, Purview y Sentinel que se encargan de todo lo que es el device management, todo lo que es la identificación de los usuarios, todo lo que es el manejo de los endpoints, entre otros. Ahora bien, Yami, si queremos hablar un poco más sobre AI Foundry, ¿qué nos podés contar sobre esta plataforma? Primero lo que me gustaría contarte, Juanma, es que tiene que ver, y contarles, ¿no? Que tiene que ver con cómo también como cloud vendor tenemos que pensar diferente y empezar a adaptar las propuestas de solución a lo que en realidad se está necesitando, ¿no? Hablamos mucho de modelos fundacionales, hablamos de cómo dar esos primeros pasos y definitivamente hoy nosotros podemos recurrir a este tipo de plataformas en las cuales no solo me permite construir, me permite tener el catálogo de modelos. Y una curiosidad, con Juanma preparamos esta presentación, no quiero exagerar, pero hará un mes, ¿no? Y decíamos, wow, tenemos 1.800 modelos disponibles en AI Foundry, listos como para empezar a utilizar, por supuesto los más conocidos basados en Azure OpenAI, pero otros tantos, tanto open source como genéricos. Y hoy cuando vamos y chequeamos ya estamos en 1959 modelos. ¿Por qué cuento este dato, digamos, como de color? Porque esto muestra un poco la perspectiva en donde está. Cada vez los modelos van a estar disponibles en este tipo de plataformas, en ese catálogo de modelos, y que los voy a poder elegir, los voy a poder probar, los voy a poder medir su performance en todo lo que tiene que ver con la capa de monetización, pero definitivamente eso es lo que me habilita a mí a construir. Entonces yo necesito que estas plataformas justamente tengan esas capacidades de integración de datos, que tengan esas capacidades de almacenamiento y que me permitan mantener los niveles de securización aplicados y por supuesto con una capa de integración de monitoreo y de logueo necesaria para performar la solución y también lo que es la construcción propiamente dicha del modelo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, cómo termina en una arquitectura, y me estaría fallando el clicker. Está llegando. Juro que esta vez no lo apagué, ¿eh? No. Ahí no sé si nos ayudan. Si nos dan una mano. Slide. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo lo vemos? La complejidad de las arquitecturas ya no es tan, valga la redundancia, no es tan compleja como veíamos en el pasado, sino que tenemos muy identificado el centro de la construcción de los agentes, donde el tipo de plataformas que les mostrábamos recién se hacen eco y nos permitan utilizar distintos tipos de patrones, distintos tipos de modelos y distintos tipos de estandarizaciones que queremos lograr alrededor de tener ese concepto de multiagente construido. Y lo interesante de todo esto es que ahora vemos de manera modular las capas de interacción. ¿En dónde lo voy a publicar? ¿Cómo voy a tener mis aplicaciones conectadas? ¿Cómo voy de alguna manera también a ponerle la capa de control a cómo está funcionando esta gente, que recolecte feedback, que pueda tener el logueo analítico de las actividades que pasan a través de este tipo de agentes? Y por supuesto toda la capa de integración a nivel colección de datos, ¿sí? Como también a nivel presentación. Entonces, hoy vemos 5 módulos alrededor de las arquitecturas de multiagente, donde el foco y el corazón está basado en lo que es el mundo, ¿sí? De la plataforma construida a partir de, por ejemplo, en nuestro caso, Azure AI Foundry. Si pasamos a tratar de resumir todo esto, Juanma, ¿cómo podríamos dejar el concepto de entonces cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, entonces esto nos lleva a esta segunda ola y hacia el estadio, hacia donde queremos llegar, que es que cada usuario tenga un copiloto, que cada usuario tenga este asistente virtual que le permita facilitar y automatizar las tareas para poder ser más eficiente a la hora de trabajar. Y por otro lado, tener un universo de agentes en donde cada agente tenga bien delimitada cuál es la tarea que tiene que hacer y que estos agentes operen de manera autónoma, aprendiendo y pudiendo hacer cada vez más escalable y productivo este tipo de utilización de tecnología. Si nosotros entendemos al copiloto como la interfaz de la inteligencia artificial, vemos cómo el usuario constantemente está interactuando con el copiloto que tiene toda esta infraestructura detrás que va haciendo que las tareas puedan ir realizándose de una manera mucho más autónoma y mucho más eficiente. Entonces, ¿cuáles son los 3 caminos o mejor dicho, como las consideraciones para implementar la inteligencia artificial? Por un lado, tener
una ruta bien clara y bien definida hacia dónde queremos ir. Tener como punta de lanza la implementación de inteligencia artificial para poder avanzar y poder definir ciertos procesos con estas herramientas. Hay que invertir en talento y en capacitación, porque como decíamos a lo largo de la presentación, es necesario la utilización o que haya un usuario detrás de todo esto y es necesario que los recursos entiendan cómo se utilizan los agentes de manera óptima para poder ser cada vez más eficientes a la hora de trabajar. Y por último, implementar una gobernanza robusta de datos en donde, de vuelta, toda la información que está detrás debe ser protegida y es importante que esté bien cuidada. Para terminar, para entender cuáles son los factores de éxito para generar valor con inteligencia artificial, es necesario tener visibilidad, es necesario tener un sponsorship por parte de los ejecutivos para que sea tópico de agenda, como mencionábamos anteriormente. Es importante la colaboración y la organización, en donde una vez que nosotros implementamos la inteligencia artificial, cómo nosotros la integramos en nuestros procesos actuales y cómo la aprovechamos como para no hacer un overlapping respecto a cosas que ya se vienen haciendo y cómo lo podemos hacer de una manera mucho más eficiente de cómo estaba en estadios anteriores. Por otro lado, es necesario hacer una medición, entender si los resultados son los que se esperaban, qué se puede mejorar, cuáles son las áreas de mejora, pero es importante tener como expectativa o como cierre que la inteligencia artificial sigue evolucionando, esto sigue y estamos recién comenzando con todo lo que es esta nueva ola y se vendrán muchas más, así que creo que esto es un espacio de mejora constante que nos puede seguir llevando a algo mucho más productivo y eficiente. Bueno, muchas gracias, Juanma. Un poco resaltar que lo que les compartimos recién no es nada más y nada menos que algunos factores de éxito que colectamos de la experiencia. Así que por mi lado, agradecerles por dejarnos compartir y mostrar un poco de lo que venimos aprendiendo, que creo que el mensaje más importante es que esto es un aprendizaje del día a día y lo que podemos llegar a construir, como decía Juanma, no tiene techo, tenemos que tener claridad, una ruta y definitivamente la intención de hacer grandes cosas con la tecnología. Así que de nuestra parte, muchas gracias por este espacio.